Buenas. Bueno, hoy les vengo a hablar un poco de mi historia, de cuando vivía en piloto automático y cómo fue que fui detectando todo lo que mi cuerpo me decía que parara, mi cuerpo me decía que ya no podía seguir sosteniendo un montón de cosas y sobre todo era todo lo que yo misma me callaba, ¿sí? Porque hoy en día estamos normalizando un montón de cosas. O sea, normalizamos, por ejemplo, estar endeudados, tener dos trabajos. eh, Hay un montón de situaciones a nivel mundial, desde donde sea que estés viendo este video. Y seguramente, si estás acá en este video para ver qué es lo que sucede, que el cuerpo habla y grita todo lo que uno calla, es respecto a esto de todo lo que uno va acumulando en el tiempo. Y eso tiene que ver, por sobre todo, en vivir en piloto automático, ¿sí? Entonces, a ver, yendo desde el comienzo, desde mis primeros trabajos en la vida, que los primeros trabajos que tuve fueron en call centers, porque eran los trabajos part-time, viste, que también me permitían estudiar. Y a mí me parecía tranquilo porque también podía resumir mientras trabajaba, pero me daba cuenta de que sobre todo ese ambiente te exige un multitasking donde tenés que estar con todas las antenas prendidas, donde tenés que sostener una performance. Generalmente es una venta agresiva, dependiendo de el área en el que estés, si es retención, si es venta, si es atención al cliente. Bueno, los chicos que estaban en atención al cliente recibían las puteadas de todos los clientes, así que es como un ámbito muy desgastante, ¿no? Más allá del área en el que estés, dentro de lo que es call center es muy desgastante, pero se tolera porque son pocas horas, pero estás una tras otra. A veces es muy desgastante cuando no hay base de datos y nadie te atiende, nadie te contesta. Entonces, bueno, esto yo les hablo por allá, no sé, creo que fue en el 2013 que estuve trabajando de estas cosas. Y ahí fue donde empecé a reconocer a mi cuerpo todo lo que callaba. Sobre todo me di cuenta en una situación que me había pasado muy puntual, que fue esta. Yo me había ido de vacaciones, tenía 3 años en esa empresa, se me mancharon los anteojos, así que los voy limpiando mientras le cuento. Y llevaba 3 años en esa empresa y bueno, el típico de que te vamos a desgastar para que vos renuncies porque no te queremos echar, pero sí queremos incorporar a personal nuevo. Entonces yo recuerdo de que, bueno, fui a trabajar por una cuestión de, también de responsabilidad, ¿viste? Porque también solicitar médico era todo un tema. Para el que trabaja en call center sabe a lo que me refiero. Los médicos no te dan certificado a menos que sea alguna enfermedad, pero es muy desgastante ese tipo de trabajo por el hecho de que te desgasta muchísimo la voz, la energía. Entonces ahí tu cuerpo empieza a tener un montón de otros síntomas. Y yo me acuerdo que había ido a trabajar con cierto dolor de garganta, pero nada, no fui al médico porque no me iba a dar el día libre, porque consideran con que, bueno, eso con un tecito vas y te dice, en lo que puedas no hables, si vos le decís trabajo en un call center, no puedo no hablar, pero aún así no te daban certificado. Entonces, recuerdo que después de mis vacaciones fui a trabajar igual y dentro de la jornada me había empezado a doler el oído. Bien, entonces todo eso ahí ya indicaba, bueno, tengo que volver a ir al médico. Y yo estaba trabajando, la vincha es completa, me había sacado la vincha porque literalmente me estaban dando unas punzadas en el oído que no podía más. Y bueno, mi supervisor me frena, me lleva a un cuarto donde había un jefe que yo ni conocía, ni puta idea, pero bueno, la vida en los call centers son así porque vienen los representantes de las campañas o cierto jefe de área, ¿viste? Toda gente desconocida porque vos siempre te relacionás con tu supervisor. Y recuerdo que me atacaron un montón, o sea, me atacaron un montón en el sentido de que no me hablaron de manera empática y empezaron a analizar lo que es el BPH, creo que eran las siglas, que es venta por hora, ¿no? Venta por hora, venta por tiempo.
Y la cuestión es que, bueno, todo eso lo ven en un gráfico y demás y decían, bueno, como que no estás vendiendo lo suficiente para las horas que trabajas. Y mi respuesta fue, acabo de retomar de mis 15 días de vacaciones y íbamos a mitad del mes. Entonces yo decía, ¿qué estás analizando si recién ahora me estoy reincorporando? En todo caso, estabas analizando que los primeros días antes de irme de vacaciones, pero es como, no estás haciendo un análisis completo del mes. No es que me llamó a fin de mes de todo el mes o por lo menos media jornada. Me acuerdo que en ese sentido me había sentido muy injusta y yo lo planteé y miré al supervisor y el supervisor se hizo el boludo, cosa que él siempre ponía el pecho, digamos, para protegernos a nosotros, que éramos sus empleados. Y de la nada el supervisor se dio vuelta como un panqueque y a nadie más, digamos, protegió en ese tipo de áreas y conversaciones y todos nos sentíamos como muy hostigados. Y la verdad que fue bastante crudo, bastante rudo, porque nada, yo tenía 19 años más o menos, recién estaba saliendo al mundo laboral, bueno, 20 más o menos, porque ya llevaba 3 años trabajando ahí, así que sí, más o menos 20, 21, como mucho. Pero bueno, me sentía un pollito, ¿no? Un pollito entre todos esos gente con mucha experiencia y sobre todo mucha experiencia en este hostigamiento, ¿no? Que hay un nombre específico, en este momento no me lo estoy acordando, esperen que lo busco. Moving, ahí está. Mientras lo escribía para buscar, ya me acordé. Moving es justamente el término del maltrato laboral que realizan los jefes a los empleados para desgastarte y para que vos terminas renunciando. Y eso era la táctica que estaban aplicando ahí. Entonces, si bien yo como que me defendí en ese sentido de, che, mira, me parece que no me estás evaluando de manera correcta, me siguieron atacando y yo ahí ya me quedé callada porque vi que el supervisor ni pinchaba ni nada. Y bueno, todo eso implotó en mi cuerpo de una manera que ustedes no se lo van a imaginar. A mí me pasó que después de eso me empecé a brotar de forúnculos en el cuerpo. Para el que no sabe lo que es un forúnculo, es como si fuera un grano, pero te duele muchísimo, no sabes lo que duele esa mierda, porque se siente caliente, todo como se va generando el pus, y hasta que no madura eso no explota, y cuando explota te deja una cicatriz, todo terrible. Entonces eso se genera por una bacteria que queda en la sangre, es como que la bacteria de esos forúnculos termina en la sangre, entonces termina germinando por cualquier lado, ¿bien? A veces se hacen en zonas que no son muy higiénicas, pero en mi caso se me había explotado por el estrés, justamente. Me acuerdo porque yo iba a la psicóloga, en ese momento yo hacía psicoanálisis, porque bueno, obviamente yo como psicóloga siempre me gustó mucho la psicología y bueno, también dije, yo quiero ser una buena profesional y me quiero analizar a mí misma también, que es algo que todos deberíamos de hacer, todos los profesionales y todas las personas, conocerse a sí mismos en su inconsciente. Entonces yo también iba a la psicóloga, en ese momento hacía psicoanálisis y mi psicóloga, Gabriela, me dijo, o sea, estás expulsando todo lo que no te animaste a hablar y tu cuerpo justamente está manifestando todo el estrés que vos te venís cargando, que te venís tragando, está saliendo todo como un volcán, ¿no? Y era, pero no era que yo tenía un forúnculo, era que yo tenía 3 a la vez, por ejemplo. Era horrible porque tenía que tomar amoxicilina todo el tiempo. No podía vivir mi vida de juventud, de querer salir a tomarme una copa o algo por el hecho de que tenía que estar a full con los antibióticos. Me acuerdo que una vez me pasó que quise salir a pasear, fui al Parque de la Costa con mi pareja de ese entonces y me volvió a salir un forúnculo y lo que dolía en el viaje te raspa con la ropa. No, la verdad que es horrible, me acuerdo, y me da una cosa ahí en el cuerpo. Pero bueno, ¿qué fue lo que yo hice en ese entonces? Tuve que renunciar y buscar otro trabajo. Entonces yo no quería renunciar, pero bueno, era mi salud en ese entonces. Y yo sé que hay mucha gente que en ese tipo de situaciones, por ejemplo, opta por aguantar, ¿no? Hay mucha gente que
bueno, me pasa con clientas que me dicen, no, pero es que tengo que aguantar porque tengo que pagar la tarjeta, tengo que pagar el alquiler, que esto, que aquello. Y a veces nos encasillamos en cómo generar esos ingresos y no buscamos otras maneras de generar ingresos, ¿no? Otras alternativas. A veces nos cuesta como abrir un poco ese panorama. Pasa que cuando uno está en piloto automático, uno busca resolver el problema desde el mismo lugar en el que se generó ese problema y eso no lo resuelve, sino que se resuelve desde otro nivel de conciencia. Pero bueno, nada, yo en ese entonces era una chiquilla, ni recibida estaba como psicóloga ni nada, como para entender toda esta complejidad en el ser humano, pero sí había entendido de que, bueno, en mi cuerpo me estaba pasando factura de todo el estrés que venía cargando, no solo del trabajo, sino del maltrato laboral. Entonces ahí fue que mi cuerpo empezó a expulsar. Después todo eso fue cesando, sobre todo hice, bueno, un tratamiento que, digamos, lo conseguí yo, en el sentido de que también lo que pasa es que uno va al médico y desde mi experiencia el médico no me resolvió mucho. O sea, me han dado pomaditas para que me ponga en la nariz, como para matar a las bacterias, que esto, que aquello. Nada de lo que me dieron desde la medicina me ha funcionado, porque era más un detonante psicológico. Entonces, nada, tuve que renunciar para bajar las revoluciones de ese trabajo y me busqué otro. Y sobre todo lo que a mí me ayudó en ese caso de forúnculos, para quien esté pasando por alguna situación así de brote y demás, fue limpiar la sangre. Y eso lo hice con un multivitamínico, que en mi caso yo tomé el Total Magnesiano. Entonces es un tratamiento de 3 meses donde primero tomas 2 pastillas en ayuno y después haces con un comprimido los siguientes meses. El primer mes son 2 pastillas, los siguientes 2 meses es uno. Y bueno, eso es lo que a mí me permitió como que limpiar toda la sangre, que fue algo que me acuerdo que habían investigado mis viejos, mi papá sobre todo lo había investigado y él me había comprado la pastilla y me dijo, tomá, haz este tratamiento que es lo que te va a hacer bien, porque yo le decía, che, voy al médico y no me resuelve esto. Así que esa fue como la primera experiencia donde me di cuenta de que mi cuerpo gritaba todo lo que yo callaba. Después, la otra experiencia que tengo muy marcada, que le voy a hablar simplemente de estas dos experiencias, es el tema de que yo en una época trabajaba en shopping, ¿no? Trabajaba en un shopping muy conocido aquí en Argentina, en Buenos Aires, y bueno, en una cadena de reparación de celulares y venta de accesorios. Así que en esa época realmente el shopping siempre estaba lleno, explotado. Los fines de semana sobre todo, los días de semana a veces también, dependiendo de la época. Pero bueno, ahí estuve alrededor de 4 años y cuando yo iba en mi tercer año consecutivo ahí, me pasó algo que es que se me hizo un agujerito, ¿no? Un agujerito de peladita por acá atrás, me acuerdo, que yo no le presté atención. No le presté atención. Me acuerdo que había ido al peluquero a que me cortara el pelo y me dijo, ah, mira, tenés una pequeña alopecia. Y yo la verdad que dije, bueno, ya crecerá, qué sé yo, se me cayó un poco el pelo. Tampoco nadie se sentó a explicarme lo que era. Hasta que después se me empezó a caer más y más y más. No les puedo explicar lo que fue para mí estar bañándome y hacer así, que se me salgan todos los mechones de pelo. Yo lloraba yo por suerte ahora ya está, ¿no? Tengo más pelo del que quisiera, de hecho, pero me crecen mucho volumen y mucha cantidad. Pero en esa época, que esto fue por allá en el 2015, 2016, no, 2000, no, miento. Esto fue por el 2018, por ahí. Bueno, en ese entonces, no, estábamos entrando en la pandemia, que fue en el 2020, 2019, empezó el brote, así que, sí, fue por ahí, en esa época. Ya en pandemia, sí, en pandemia yo ya estaba con el problema, así que bueno, 2019, 2020.
fue esto. Ahí, digamos, me di cuenta de que también tenía que ir por otro lado para resolver eso, porque mientras más se me caía el pelo, yo iba al médico y me han dado pastillas de biotina, me habían dado un spray, un montón de remedios, ¿no? Y todo un protocolo para utilizar cada uno. Ni cosquillas me hicieron, ni cosquillas. Entonces, ahí me di cuenta de que, che, esto tengo que ir por otro lado. Y bueno, mi pareja de ese entonces me dijo, probá haciendo ejercicio y medita. Entonces, bueno, la meditación es algo de lo que uno, digamos, lo puede practicar de muchísimas maneras. Yo simplemente lo que hacía eran meditaciones guiadas o me tomaba ciertos minutos para concentrarme solamente en mi respiración, nada más que eso, y haces todo un trabajo de atención. Y no es dejar la mente en blanco, por las dudas lo digo, para el que tenga ese mito, sino que es, al contrario, es trabajar tu atención. Y en vez de que tu atención esté acá 24/7 como un autómata, ¿no? En piloto automático, resolviendo, pensando en el futuro, que yendo al pasado, que en lo que tengo que hacer, que era lo que a mí me pasaba, era como, che, estás acá en el presente y estás bien, no importa más nada, estás en el presente. ¿Por qué? Porque esa desconexión que yo había tenido a lo largo de los años con mi cuerpo, fue lo que realmente ahí dije, che, no, pará, mi cuerpo me está hablando de que no le estoy prestando, digamos, la suficiente atención en ese sentido. Y ahí fue donde puntualmente me metí a fondo a desarrollar mi conocimiento emocional, la inteligencia emocional, ¿no? Todo lo que es la regulación, la meditación. Desde que agarré la meditación ahí no la dejé más, simplemente fui cambiando las maneras de meditar en mi práctica diaria, pero la meditación básicamente es estar presente en vos, anclado en tu cuerpo, ¿no? En ese sentido es la presencia. Y estar como que consciente del ritmo de tu respiración, como básicamente decirle a tu sistema nervioso y a tu cuerpo de que estás a salvo, ¿no? Que es algo de que el cuerpo empieza a sentir que no estás a salvo cuando estás en piloto automático, porque estás tanto en la inmediatez del futuro, del para allá, que se te viene este quilombo, que tenés que resolver y que no tenés tiempo, que tenés que hacerlo rápido. Y imagínense lo que era el ritmo en el shopping, que era todo como ¿no? Como que cobrar, facturar, pum, pam, pim, ¿no? Chequear que no te roben y estar capacitando y todo esto. Y uff, cuando veías la hora, tipo decías, no, mira, pasó un ratito y yo estoy explotado. Entonces, es ese ritmo, ¿no? Es ese ritmo que te lo exige la empresa, porque ahí es como, ay, qué eficiente que sos, mira qué multitasking, cómo puedes hacerlo todo a la vez. Pero en realidad eso te enferma, ¿sí? Entonces ahí caí en la cuenta de que, che, yo no puedo seguir con este ritmo, no puedo seguir con este ritmo. Y lo que me funcionó muchísimo para la caída del pelo fueron esas dos cositas. Hacer ejercicio, que era básicamente nada, un par de ejercicios de fuerza, tranque, abdominales, algo así, con fuerzas de mi propio cuerpo, y después salir a trotar. Y eso al par de semanas, habrán sido 2 semanas, 3 semanas, al toque me empezó a crecer vellito. Entonces ahí comprendí de que, claro, mi cuerpo necesitaba estar a salvo, necesitaba sentirse a salvo, y era algo que yo no le sabía dar, no lo sabía escuchar. Y ahí me empecé a meter a fondo con eso. Así que, bueno, básicamente como verán, la misma sociedad, el mismo mundo te empuja a que vos te disocies de vos mismo, de tu cuerpo, de que solamente estés enfocado en el objetivo que estás por resolver, en lo próximo que tenés por hacer, en cómo lo vas a vivir, porque a veces escucho personas que me dicen, bueno, ahora tengo tal clase, bueno, voy a disfrutar de esa clase. Y es como, no sabes cómo lo vas a vivir. Para empezar, está en el futuro, vos estás acá en el presente. ¿Vos sabés cómo te sentís acá en el presente? Algo que no sea simplemente la palabra bien o mal. Entonces, esa introspección que tiene que ver con el mundo interno es la primera llave, ¿no? La primera puerta.
Así que bueno, pasando por todo eso, ahí fue que me recibí como psicóloga. Y bueno, también me estuvo pasando en mis primeros laburos como psicóloga que yo iba a hacer visitas a internaciones, iba a hacer, nada, un montón de horas en consultorio. Me ha pasado de a veces estar trabajando con muchísimos pacientes a diario y de estar desconectada de mí, después como que sentís un vacío, sentís un agotamiento. El cuerpo, por ejemplo, sentía una presión en el pecho que no sabía qué era. Hay mucha gente que, por ejemplo, le agarra la tos, que en este caso me acuerdo muy puntual de un caso del psicoanálisis, que es la tos de Dora, ¿no? Quizás alguien lo conoce, y si no investiguenlo, es una historia muy buena del psicoanálisis. Para el que le gusta como que analizar estas cosas psicosomáticas del cuerpo, porque básicamente hay gente que hoy en día quizás divide la salud física de la salud mental y realmente está todo unido, gente. Está todo unido. Entonces a veces uno cree como de que, bueno, ay, tengo salud mental, pero bueno, ¿qué tanto te conoces emocionalmente en realidad? ¿No? ¿Qué tanto sostenes tus emociones a diario o cuando se presentan? Porque a veces me pasa de escuchar a gente que te dice, bueno, como esto, ¿no? De yo voy a disfrutar esto y es como, vos no podés elegir cómo te vas a sentir. Vos podés acompañarte mientras lo que sientas, sea lo que sea, se presenta, ¿no? Sea que lo disfrutes, sea que la pases mal, porque hay un montón de cosas que van a influir. Depende de esas cosas a lo que vos le das tu energía, ¿no? Y después, por ejemplo, hay otra gente que escucho decir como yo no me permito estar mal. O a veces uno lo escucha rutinariamente, esto de los hombres no lloran, no te vas a poner mal por eso, sos una exagerada, no era para que te pongas así. Hay un montón de formas en las que la gente hoy en día está normalizando invalidar emocionalmente al otro. Y sobre todo eso es muy peligroso porque te da el mensaje de que vos te invalides a vos mismo emocionalmente. ¿Me entienden? Al que vos dudes de tu propia brújula de, che, esto no me gusta, y sin embargo la persona te dice, ay, era un chiste, no era para que te lo tomes así. Entonces vos te decís, ¿habré sido yo la exagerada? ¿Habré sido? Y no, no caigas en esa, no caigas en esa. A veces hay que tener propios límites con uno para decir, che, yo no voy a dudar de mis emociones, no voy a dudar de lo que siento, y por más que la otra persona me diga que yo tengo que dudar, que no tengo que confiar en mí, que soy una exagerada, etcétera, eso habla más de la otra persona que de lo que a vos te pasa realmente. Eso tómenlo como una invalidación emocional, porque realmente es eso, no hay más vuelta para darles, ¿sí? Eso es una invalidación emocional que es como el mayor cáncer que hay hoy en día, ¿no? Más allá del cáncer que ahora está comprobado que son por las antenas de, de internet y todo eso, hay que darles como espacios al cuerpo para que se escuche, para que drene, para que se sienta a salvo. Entonces la meditación es una de las grandes herramientas como para decirle al cuerpo, che, estamos a salvo acá, respirando, no hay ningún peligro, ¿no? Y más que tener la mente en blanco, que eso no se consigue, como les decía, es básicamente sostener la quietud de a dónde va tu atención, y tu atención tiene que estar simplemente en tu respiración. Es una práctica, ¿no? Hay mucha gente que a veces dice, no necesitas ir al psicólogo, necesitas ir a entrenar nada más. Eso también es una disociación, por lo que a vos te pasa, no se va a resolver solamente entrenando. Obviamente que si entrenas te trae un montón de beneficios, pero también te trae un montón de beneficios que te conozcas inconscientemente y que conozcas qué tanta inteligencia emocional tenés para sostenerte para así ser soberano. Porque si no, uno vive en piloto automático. Te lo digo por propia experiencia, o sea, de haberla pasado tan mal en automático, eso fue lo que a mí me empujó a buscar mi propia soberanía, básicamente. Y bueno, hoy por suerte lo vivo todo diferente. Hoy es todo muy diferente. Es como que mi cuerpo, mi alma, mi mente, estamos todos alineados, no, no estoy peleando con nada dentro mío, ya no hay ninguna sombra del pasado que le tenga que decir, ay no, quédate allá, no te quiero ver, no quiero pensar en eso. No, no, no. La soberanía se vive muy distinto y es algo que al principio es como muy llamativo porque es nuevo, el gran laburo es sostenerlo,
Pero bueno, en base a todo esto que viví, yo preparé un programa de iniciación a la soberanía que, bueno, es exclusivo para mujeres, así que para los varones lo pueden ofrecer como un regalo, que es un regalo hermoso para hacer, también un proceso de transformación. En vez de regalar algo material que hoy está, mañana no sabes, es mejor a veces regalar algo para vos o para otra persona que sea de transformación, ¿no? De pura introspección, de ser uno, la propia brújula y camino hacia uno. Así que eso, la información la pueden encontrar en mi web. De paso les comento que la etapa 1 es el despertar emocional y esa etapa está liberada para que la puedan descargar gratis. Solamente están los libros, no tienen mi guía en video, eso es para quienes compran el pack. Pero bueno, liberé también esos libros para que toda la gente pueda llegar justamente a este conocimiento emocional que todo el material está escrito por mí en base a todo lo que yo viví también en mi propio proceso. Porque, nada, soy una mortal, ¿no? Soy una simple mortal, igual que ustedes, igual que mi vecino, igual que todos. Y también pasé por esas situaciones de vivir en piloto automático y sé que se la pasa súper mal. O sea, esos momentos, como les digo, de presión en el pecho, de no saber qué era. Yo soy asmática, entonces muchas veces confundí la angustia con el asma, muchas veces me quedé enganchada en el pozo de la depresión, de no ver otras soluciones más que la agonía de la pérdida, de la angustia. Y bueno, hoy me permito ser como muy autocompasiva con todo eso de mi historia y nada, es como que puedo hablar de eso sosteniéndome de una manera de que antes quizás no podría, antes quizás no hubiera podido sentarme delante de una cámara y haber hablado de mi depresión, o haber hablado de mi alopecia, o haber hablado de todos estos conflictos que uno tiene con uno mismo al estar en automático y al no saber frenar. Así que bueno, para quien quiera convertirse en soberana, tiene el programa y la etapa número 1 ahí liberada, que eso lo encuentran en los links aquí abajo en descripción. Pero por sobre todo quiero que se lleven este mensaje de que el cuerpo siempre va a hablar de lo que uno calla, ¿sí? Entonces traten de no hacerle caso 100% a todo tipo de pensamiento que aparezca acá o a todo tipo de urgencia o estar siempre ansioso corriendo detrás de hacer algo, sino más bien es que tu vida está acá en el presente, ¿sí? Si empiezan a practicar eso, se van a dar cuenta de que hay una diferencia entre ser lo que los demás esperan de vos y ser realmente lo que vos necesitas, ¿no? Ir al ritmo que vos necesitas, que a vos te hace bien. Que no se trata de ser un vago, de ser lento. No, se trata de que, che, no voy a correr. Quizás llego 2 minutos tarde, pero no le doy la sabiduría a mi cuerpo de que estoy en peligro. Y bueno, ¿entendés? Es como que mañana saldré 2 minutos antes, ¿no? Tomarlo como un aprendizaje en vez de tomarlo como algo para martirizarme a mí mismo. Porque bueno, si saben leer este mensaje se van a dar cuenta de que el piloto automático es muy eh, víctima o victimario, ¿no? No ve más respuestas de lo que es por acá, ¿no? El típico, las cosas son así, tienen que ser así, no hay otra forma de hacerlas, de estar haciendo las cosas sin pensar, ¿no? Como que estar haciendo las cosas y como que te disocias, ¿viste? Te vas de tu cuerpo, como si fuera una experiencia traumática. Así que nada, sé lo que es pasarla mal en ese sentido, por suerte salí, me llevó mucha introspección y bueno, ahora sinteticé toda esa introspección en un programa de iniciación a la soberanía para quien esté lista para realizarlo y bueno, para quien quiera trabajar más también su inteligencia emocional, si empiezan por estas cosas de empezar a escuchar más a sus emociones y sostenerse, van a ver que eso es un buen inicio para que después puedan seguir trabajando en su soberanía. Bien. Así que bueno, esta fue mi historia y nos vemos en el próximo video.